Boker Tov, nos reunimos para estudiar la Torá en la reunión de mujeres con el permiso de nuestro rabino, bajo su autoridad, y con el permiso de mi esposo, y bajo la majestad de Yeshua Mashiach, nuestro gran Rebbe, nuestro gran maestro. Y estudiaremos la Parashá Vayekel y Pekudé, van las dos juntas esta semana, y con ellas terminamos el libro de Éxodo. Empiezan en el 35.1 y termina al final de eso en el 40.38. La Haftará en Primera de Reyes 7, del 13 al 50, en las dos parashas juntas, y el Código Real, Gilel, Lucas 22.47, hasta el final del libro de Lucas también, 24.53. Acabamos, por tanto, dos libros esta semana. Éxodo y el libro de Lucas, o Gilel. La Parashá Vayekel, antes en la Kitisá, el Señor habla a Moisés que lo que le tiene que explicar al pueblo de Israel, pero primero se lo dice a él. Y en esta Parashá Vayekel convocó Mosé a toda la congregación de los hijos de Israel y vuelve otra vez a repetir más o menos cómo ellos lo tienen que hacer de la forma que el Eterno dijo en la Parashá pasada a Moisés cómo tenían que hacerlo. Y entonces es más un poco repetido, ¿no? Por lo tanto, quizás entonces no vamos a tocar demasiado, volver a lo mismo, pero sí algunos puntos. Vuelve a hacer el llamado a los inteligentes de corazón, a los que Dios puso sabiduría en ellos para hacer el tabernáculo. Después del pecado, Loli, el Señor le manda, los perdona, pero le manda hacer un tabernáculo donde el Eterno se reúne en medio de su pueblo. Es su lugar de reunión en el pueblo de Israel. Estaban tres para un lado de la tribu, tres en la otra lado, en el este, tres en el oeste, tres en el norte, tres en el sur. Así acampaban. El tabernáculo en el medio, que era el lugar donde el Eterno se manifiesta, y donde los israelitas tenían que ir al tabernáculo, donde allí se oficiaba las cosas del Eterno a través de sus sacerdotes. Y todo esto es el comienzo de la función del tabernáculo, cómo lo tienen que hacer al detalle, al milímetro. Así lo harás, así lo harás, así lo harás, y no se desviaban, cómo lo tenían que hacer. Porque el Señor le mostró en el monte Sinaí, el tabernáculo celestial, en el macrocosmos, digamos, arriba, se le mandó a hacer el microcosmos de aquí abajo, el tabernáculo terrenal. Entonces, es una imagen del celestial. Entonces, lo más santo que había en el pueblo de Israel, digamos, era el tabernáculo. Entonces, todos los utensilios del tabernáculo y los que ministraban tenían que ser como el Eterno decía, con todo lo mejor visible que hay en la tierra, digamos. Los seleccionó el Eterno, mandó que le trajeran la ofrenda, cada uno trajo lo que tenía, aportaba lo que tenía, y ya llamó a Bezalel para que hiciera el artífice de todo junto con Aholiab, y entonces ya no sé dónde los iremos, pero ya empiezan a hacer las cortinas y todo ese tema. Ya, es que la semana pasada hablemos mucho sobre el tema de las mujeres, entonces no quiero repetir lo mismo. Y vamos a dónde vamos. Vamos a 37, por ejemplo. 37, 1. Aquí dice que hizo Bezalel el arca de madera de acacia, hasta las medidas le da como era madera por dentro, recubierta, eran 3 cajas. Una de oro,
una de madera que se metía dentro de la de oro y luego otra de oro que se metía dentro de madera. Entonces la de oro por fuera, la madera por dentro y la otra de oro encima, dentro de la madera. Y ahí metían las tablas, ¿no? Cosa santísima. Luego, ¿qué hizo? Los 2 querubines de oro en el 7. Cincelados. Dice que los querubines eran como 2 rostros de niño que salían del mismo propiciatorio en una lámina de oro y aquí salía un querubín y aquí salía otro y estaban así, como mirando entre ellos dos, pero a la vez con sus alas cubriendo el arca. Y desde ahí, desde un sitio, desde un querubín y otro, ahí se manifestaba el Eterno para hablar con Moisés. O sea, la grandeza de la santidad que hay en el tabernáculo es tremenda. En el 17 hizo el candelabro de oro, cincelado hizo el candelabro. 6 brazos, un central, que eso simboliza el Masías, digamos, y los 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda. Y miraban los brazos así, que eran como la luminaria, arriba con un tazoncito, ponían aceite y se iluminaba. Eso era lo que iluminaba en el lugar santo para que el sacerdote entrara y saliera y estuviera iluminado. Entonces, los 3 brazos dependían del central, que era el que cogía el aceite. Todos cogían el aceite del central y miraban para el central. Eso, digamos que también son los 7 espíritus de Dios, que dice Revelación, las 7 congregaciones. Las 7 es la perfección. El altar del santuario de madera de acacia. Lo cubrió de oro puro, su techo, sus paredes en derredor y a sus esquinas. Hizo una corona alrededor. Es el interior. El altar del holocausto. Estamos en 38. Que era el de fuera, donde se hacían los sacrificios. El altar del holocausto. También lo hicieron. Para los sacrificios. Los utensilios del altar y todo. Bueno. En el 38. Hizo la fuente de cobre. Y a su base de cobre con los espejos de las mujeres. El 38. ¿Qué dice? Lo que os comenté la semana pasada. Sí. ¿Qué dice? Hizo también el lavatorio de bronce con su base de bronce, con los espejos de las mujeres que venían a orar a la puerta del tabernáculo temporal. Venían a orar, dice, ¿no? Hay 2 clases, unos dicen que venían a orar y otros también. La otra interpretación es que le trajeron ellas los espejos, las 2 cosas. Y entonces, para pasar, recordando eso, lo que os he dicho. No tenía yo. Ahora vamos a... Ahora en el 39 están las vestiduras del sumo sacerdote y claro, del Cohen Gadol, sumo sacerdote, y las de sus hijos que le ayudaban a oficiar. Digamos, esto es el pectoral que llevaba el sumo sacerdote aquí. 3 piedras, 3 piedras, 3 piedras, 3 piedras. 4 por 3, 12. En el pectoral que llevaba el sumo sacerdote aquí, Aarón, iban las 12 piedras engastadas en oro aquí delante. Y son los 12 tribus de Israel. Que cuando el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo a ministrar, las tenía aquí en los hombros, cargando por ahí con ellos, y aquí, y las tenía aquí. Queriendo decir que el sumo sacerdote llevaba a las 12 tribus de Israel delante del Eterno siempre. Esa era la función, digamos, llevaba también el pectoral una doble capa
y ahí metían las piedras del tumín para consultar a Dios cuando habían casos y el Señor se revelaba. Las vestiduras, así como todos los utensilios, eran sagrados y fueron al detalle. Lo que Dios dijo, las vestiduras del sumo sacerdote también. Piedras de ónice engastadas de berilo, oro, celeste, lana púrpura, todo era precioso. Hizo el pectoral, los engastes, los pantalones que llevaba debajo para que no se le viera nada, bueno, la túnica de lino y todo preparado. Y en el 39-32 dice, se acabó todo el trabajo del tabernáculo. Todo eso tenemos que verlos en el monte Sinaí. Porque allí en Sinaí estuvieron, conforme estoy mirando los textos, esta mañana, 2 años. Hasta que se erigió el tabernáculo, que luego estuvieron, creo que más. Pero 2 años estuvieron en Sinaí. Nosotros lo leemos deprisa y le hemos seguido, parece ser que no sabemos cuánto está. Pero ya mucho trabajo. En textos de Torá, 2 años, buscando, que lo pone. Entonces, se acabó todo el trabajo del tabernáculo, el 32. 39-32. La tienda de la reunión, que es lo mismo. E hicieron los hijos de Israel tal como todo lo que había ordenado el Eterno a Mosé, así lo hicieron. Trajeron todos los utensilios a Mosé, la tienda y todos sus implementos, sus ganchos y todo, y la mesa, el arca, el candelabro, el altar, todo. Y el 43 dice, vio Mosé toda la labor y he aquí que la habían hecho tal como ordenó el Eterno. Así hicieron. Entonces los bendijo Mosé. Obedeciendo a Dios en todo el tabernáculo. Todo el diseño del tabernáculo. Todo lo como lo hicieron, obedecieron a Dios. Entonces habló el Eterno a Mosé diciendo, en el día del mes primero, el primero del mes, erigirás el tabernáculo. Más adelante pone que es en el 2.º año. Colocarás allí el arca, empieza por el arca, la recubres, introducirás la mesa y dispondrás su orden, introducirás el candelabro y encenderás sus candelas, todo en orden. La mesa la pones, el candelabro lo enciendes y vas. Colocarás el altar de oro para el saumerio, delante del arca, colocarás el velo a la entrada del tabernáculo, colocarás el altar del holocausto fuera en el atrio. Colocarás la fuente entre la tienda de reunión y el altar. La fuente, mira aquí donde dice, estaba la fuente. Entrabas al tabernáculo y aquí está el altar de sacrificio en el atrio. Y aquí estaba para entrar al santuario, al lugar santo y lugar santísimo. Pues allá, la fuente. ¿Para qué? Pasaran por la fuente a la base para hacer los sacrificios y pasaran por la fuente a lavarse las manos y los pies para entrar al lugar santo. Ya ves cómo lo dice, luego dice. Tomarás el aceite de la unción, ungirás el altar del holocausto y todos los utensilios. Consagrarás el altar, ungirás el tabernáculo y será el altar sagrado de sagrados. Porque todo parece que estaba apartado, pero como lo habían tocado humanos, el Eterno dice a santificarlo, a ungirlo y a apartarlo y separarlo esto para el Eterno. Porque el Eterno ha mandado que sea su morada donde se va a manifestar y lo ungió, lo santificó y lo consagró con el acto de la unción, ¿no? Ungirás la fuente y su base y lo consagrarás todo. Acercarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás y ministrará para mí, dice el Eterno. Qué hermosura. A sus hijos acercarás y los harás vestir túnicas, no las mismas. Los ungirás tal como ungiste a su padre Aarón. Y ministrarán también ellos para Jasén, para mí, dice. Será
para que se les sea su unción, para que una, quiere decir sacerdocio, perpetua para sus generaciones. Hizo Mosé tal como todo lo que ordenó el Eterno, él así lo hizo. Y ahora lee el final. Leían ya, vamos a terminar ya con 40, 28 adelante. Sí. Luego instaló la cortina de la puerta del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo temporal. Y ofreció sobre él un holocausto y una ofrenda de cereal, tal como había ordenado Jasén a Mosé. Aleluya. Después colocó el lavatorio entre el tabernáculo temporal y el altar y puso en él agua para lavarse. Y en él se lavaban sus manos y sus pies Mosé, Aarón y sus hijos. Se lavaban al entrar en el tabernáculo y al acercarse al altar, tal como había ordenado Jasén a Mosé. Levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar e instaló la cortina en la puerta del atrio. Así terminó Mosé la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo temporal y la gloria de Jasén llenó el tabernáculo. A Mosé le resultaba imposible entrar en el tabernáculo temporal a causa de que la nube estaba posada sobre éste, pues la gloria de Jasén llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube sobre el tabernáculo, los hijos de Israel emprendían la marcha. Pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha hasta el día que ésta se levantaba. Porque en todas sus jornadas la nube de Jasén estaba de día sobre el tabernáculo y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. Amén. Bueno, si esto es así para un tabernáculo temporal, la perfección, la santidad, la unción, la consagración de todos los utensilios, de todas las personas, de todo el tabernáculo, como lo dispuso el Eterno, que perece, de cierto ya no está, ¿qué será el tabernáculo celestial? Si esto es así, la vestidura del sumo sacerdote con tanta dedicación, con tanta dirección milimétrica, para el sumo sacerdote la vestidura, una placa que decía quién, cuando se ponía delante del Eterno. Eso dice que, ¿quién fue? Un emperador. Dice que cuando, romano, que cuando estaban conquistando todo eso allá en Israel, no sé si fue Alejandro Magno, pero no me acuerdo. Dice que cuando entró en el templo de Salomón, cuando vio al sumo sacerdote vestido, dice que se quedó. Dice, no he visto cosa más grandiosa en mi vida. Y yo estaba acostumbrado a vivir en lujos y vivir en el imperio con los César romanos. Dice que se quedó extasiado, diciendo, ¿qué estoy viendo? Era tanta la belleza que tenía esa persona dentro. Las piedras preciosas, aquí todo lleno de piedras preciosas y oro. Y aquí santidad al Eterno. Cuando se ponía delante del Eterno, imaginaros, lo primero que se le veía en su frente era la santidad a Jesús. Mira cómo tenía que ir. Si eso era para un hombre perecedero que moriría como Aarón, imaginaros cómo va a venir el Masías. En la persona de Yeshua no. La persona de Yeshua vino como siervo sufrente, a morir, como un humano, sin hermosura, porque no pertenecía a la tribu de Leví para ejercer ni para entrar en el lugar santísimo. Yeshua nunca pudo entrar en este tabernáculo, al lugar santo. Al lugar santo no, por el lugar santo entraban los sacerdotes. Claro, por los levitas. Yeshua todo lo que pudo más entrar es al atrio del templo. Pero al lugar santo, no, porque no era sacerdote. No era de la tribu de Leví. No era la tribu de Leví, por lo tanto no era sacerdote. Y él se tenía que sujetar como humano a las leyes que el Eterno puso, que era para Aarón y para los hijos de Aarón el sacerdocio, para ministrar en el tabernáculo. Luego,
Yeshua vino como humano a morir. No se vio en él ni parecer ni hermosura, dice Isaías. La hermosura del Cohen Gadol no estuvo en Yeshua. De forma natural. No estuvo en Yeshua. No era hermoso para que lo deseemos, dice, sino que hermosa era su palabra. Hermosa era su vida. Pero no hermosura física para que lo deseemos. Eso fue. Pero una vez que murió y resucitó, el Eterno lo reviste o lo viste como este sumo sacerdote que hemos leído, como Aarón. O sea que no lo vemos, está en los lugares celestiales esperando. Y ahora vamos para entender un poquito esto, vamos a ir a Hebreos, porque aquí quería yo llegar. Lee tú. Porque todo sumo sacerdote. Perdón, mira. Entonces pasamos a Hebreos. Hebreos, que es carta a los judíos. Carta. Aquí tenemos que mirar una cosa. Las cartas a los judíos no son la carta a los romanos, ni a los efesios, ni a los tesalonicenses, ni a los colosenses. Todas esas cartas escribió Pablo a los gentiles que se habían convertido al Dios de Israel. La carta a los judíos es una carta más profunda, una carta que es diferente, que habla de las leyes, de los que tienen ya del santuario, de los sacrificios del padre Abraham, de las tevilás o las purificaciones. ¿Por qué? Porque está hablando de los judíos. Pablo habla pocas veces de ese tema con los gentiles, que son las otras congregaciones que iba fundando. Ahora ya Leyana. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Vale, porque todo un Cohen Gadol tomado entre los hombres, como hemos visto a Aarón, es afirmado en el cargo, porque Dios lo afirmó, ¿no? Lo hemos leído que Dios lo puso. ¿A favor de quién? De los israelitas, de los hombres, en lo referente a Dios. Para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Con los corderitos que tenía, allá en el altar de sacrificio. Sigue. Para que éste pueda humillarse y padecer con los ignorantes y con los que incurran en error, porque él también está vestido de flaqueza. ¿De qué? De flaqueza. O sea, por cuanto él mismo, el Cohen Gadol, está rodeado de debilidad, ¿no? Puede ser paciente con los ignorantes. Él mismo se congracia con ellos. Sigue. Y por causa de ella es necesario que presente ofrenda por sí mismo por sus pecados, así como también por el pueblo. O sea, el sumo sacerdote, cuando tenía que ministrar, sobre todo cuando entraba en Yom Kippur, para entrar al lugar santísimo, él no podía entrar sin sangre. Vaya que tuviera pecado y moría al entrar al lugar santísimo donde estaba el arca. Por lo tanto, fuera, en el altar de sacrificio, tenía que hacer sacrificio por su pecado. Y esa sangre la llevaba al lugar santísimo. Porque si no, podía morir delante de la santidad que estaba allí del Eterno, en el lugar santísimo. ¿Y quién era el que lo sacaba? Pues había uno que llevaba las campanillas, que daba ruido, y estaba, todo israelita estaba así escuchando, a ver si se sienten las campanillas. Y eso quiere decir que el sumo sacerdote allá en el lugar santísimo se mueve. Pero creo que una vez murió uno. Entonces le ponían como una cuerdecita para sacarlo, porque ¿quién era el que se entraba al lugar santísimo, a la santidad? Pues el sumo sacerdote se tenía que lavar y volver a lavarse y vestirse todo el atuendo y hacer su sacrificio para poder entrar en Yom Kippur al lugar santísimo, para pedir perdón al pueblo, a Dios por todo el pueblo, una vez al año. Entonces, Aarón tenía que entrar con sangre de otro, sangre del animal. Siga. Y ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que es designado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Ves? Ninguno puede ser sumo sacerdote, ni ninguno puede. Yeshua, para más exactitud, Yeshua, el enviado del Padre, con una nesama superior a ninguna, no pudo entrar
o decir yo soy sacerdote en el templo. Ninguno. ¿Por qué? Porque no estaba designado por Dios. Por Dios en el santuario, en el tabernáculo, estaba designado Aarón. Hasta que Dios no hiciera un cambio, él no podía ponerse las vestiduras y ministrar en el templo o el tabernáculo, porque él no era de la tribu de Aarón, de Leví. Por tanto, ninguno puede por sí mismo, ¿has leído? Tomar para sí tal honor por su cuenta. Tiene que ser, Jesús esperó hasta que el Eterno lo puso. Sigue. Así también Jasé no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo. ¿Cómo? ¿Así también qué? Es 5. Es Yeshua. Es que Sí, es que como pone Cristo me confundo, porque como ahora no se utiliza la palabra Cristo en la Torá, pues eso confunde. Sí, así también Yeshua no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tal como él ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. Vale, aquí ya está hablando otra cosa. Yeshua no pudo coger esa honra de sumo sacerdote para él, porque no la tenía. Pero había otra orden de sumo sacerdote atrás, en los tiempos de Noé, cuando Abraham, después de la guerra con Calvahomer, parece que fue y le entregó los diezmos, y ese sumo sacerdote Melquisedec bendice a Abraham. Bendice a Abraham. Por lo tanto, hay un sacerdocio atrás que se queda anulado por el sacerdocio que hemos leído de Levítico, del tabernáculo. Pero delante del Eterno, ese sacerdocio de Melquisedec, que es el hijo de Noé, está ahí, pero hay otro tiempo donde eleva a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Pero aquí ya nos está dando una pista. Yeshua no pudo ejercer ese sacerdocio, pero ya le dice, Salmo 2.7, leer Salmo. Y quizás un poquito antes hay más. 2.7. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Sí. ¿Empiezo? Sí, pero 2.6. Yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo, para que declare mi pacto. Jasén me dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones, por herencia tuya, y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasos de alfarero. Ya está. Bueno, ya en los Salmos le había dicho antes que naciera Yeshua, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No es que el Padre engendre, pero ya te ungí yo para el ministerio, quiere decirlo. Ya te ungí yo para el ministerio. Lo elevó. Hizo, porque en el judaísmo sabéis que hay 5 nacimientos de nuevo. 5 nacimientos. Cuando nace la persona es un nacimiento. Cuando hace el Brit Milá, es otro nacimiento. Cuando hace la mayoría de edad, a los 12 y 13 años, es otro nacimiento. Cuando se casa, es otro nacimiento. O una elevación. Va elevándose la persona. El Eterno lo va viendo en diferentes posiciones. Cuando se casa es otro nacimiento. Pues lo dijo Nicodemo. ¿Cómo me dices tú a mí que tengo que nacer de nuevo? Si yo no puedo entrar al vientre de mi madre. ¿Qué le está diciendo Yeshua? Le está diciendo... Nicodemo dice, yo ya he nacido. Nicodemo entendió lo que le dijo Yeshua. Yo ya no puedo nacer más veces, porque mira, ya hice el Brit Milá, ya hice el Pidyon Javén, me parece que se llama. Cuando se pasa de niño a adulto, ya me casé y ya he estudiado Torah y soy juez de Israel, ya tengo el último nacimiento. Y ahora me dices tú que tengo otro, que tenía otro. Yo no tengo más nacimientos en el judaísmo. No tengo ya más elevaciones en el ministerio. Pero Jesús estaba diciendo, conóceme a mí y ya verás cómo naces de nuevo, que yo soy el Masías. Claro.
Entonces, el Eterno dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy para la misión. Tú eres Cohen para siempre. Hablamos de que el Eterno ya lo está en su mente poniéndole. Cohen para siempre, sacerdote. Por lo tanto, el sistema levítico en el Eterno también va a tener un fin. Porque ya en su mente tiene destinado todo lo que va a hacer con su hijo. Tú eres Cohen para siempre, según la palabra dicha a Malquisedec. ¿Por qué? Porque, por eso dice, sin principio y sin fin, sin genealogía. La genealogía de Malquisedec, el sumo sacerdote, no nos la da la Torá. La genealogía de Aarón, sacerdote, sí nos la da, que viene de la tribu de Leví, y no puede ninguno entrar ahí, a ser sacerdote. Y entonces Yeshua, como no pertenece a esa tribu, no puede entrar. Pero va a coger el sacerdocio de atrás, del principio de Malquisedec. Por tanto, hay un final de sacerdocio y el último sacerdocio vendrá a conectar con el primero, con Malquisedec, que fue el que el padre, nuestro padre Abraham, lo reconoció, se puso debajo de su autoridad, debajo de su enseñanza, y le dio a quien el Señor le dio los diezmos. Ahí ves al sumo sacerdote. Y dice Pablo, entonces, ¿quién es mayor? ¿Nuestro padre Abraham o Malquisedec? Y dice Pablo, sin duda es mayor el que bendice que el bendecido. ¿Quién bendijo a quién? Bendijo Malquisedec, Abraham. Por lo tanto, nuestro padre Abraham es muy grande, pero Malquisedec es el sacerdocio del Eterno que bendice a un grande, un gigante, Abraham. Ahora vamos a ver. Ahora, ¿dónde me voy, Padre? Bendito sea tu nombre. Sí. ¿Sigo aquí? Sí. Ahora, oh reyes, actúen sabiamente. No, ¿dónde vas? En hebreo, ¿dónde seguimos? Estábamos en los salmos. Ahora nos vamos. Ahora nos vamos a Hebreos. Sí. Hebreos. Y cuando fue el Masías. Y cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas. Lo que dice aquí, qué bonito. Y ahí lo dice muy bien. Y fue el Masías quien en los días de su carne, el Masías dentro de Yeshua, Yeshua es la carne, y el Masías lo que hay dentro de él. Mira que me explica. Ofreció oraciones y plegarias como humano. Sí, aquí pone y súplica con intenso clamor y lágrimas. Aquel que podía resucitarlo de la muerte y fue escuchado. Y aunque era el hijo, aprendió la obediencia por el temor y sufrimientos que soportó. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que le obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Vale, ¿ves? Sí. Ahí ya está. Antes eran promesas. Yo te he hecho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y tú eres Cohen. Y ahora, una vez que ha pasado el sufrimiento, ha pasado por la muerte, la persona de Yeshua dio su vida en expiación por el pecado de Israel primero y del mundo después, lo resucitó de la muerte y entonces fue proclamado por Dios que en el 10 sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. ¿Es? Cohen Agadol por la palabra dicha a Malquisedec, porque le dijo según la palabra de Malquisedec, pues la misma palabra que Dios le dijo en los Salmos, pues esa palabra constituido sumo sacerdote. Por lo tanto, el sacerdocio del Cohen Gadol
tiene un principio y tiene un final, de Aarón, un final. Que con la muerte, con la venida de su hijo Yeshua, y no reconocerlo, los sacerdotes del sistema levítico, no reconocerlo como enviado del Padre, al contrario, lo llevaron a la muerte. Cuando murió Yeshua, el sacerdocio terrenal o levítico termina, porque ya está constituido, a través de la resurrección de Yeshua, un nuevo sacerdocio, según la orden del primero. Es por eso que aunque cuando Yeshua murió y el templo estaba en pie, ejerció, no sé, fueron 30 años, hasta el año 70. El año 70 los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Ahí se acabó el sacerdocio, se acabó el templo, se acabaron los sacrificios. Israel, que no reconoció a Yeshua como el Masías, se quedó sin todo el oficio divino que leeremos en todo el Levítico ahí. Entonces, por eso que el pueblo judío llora y ¿ves que van siempre en negro? Van de luto porque no tienen templo. Porque su pecado que están cometiendo no, porque todo el mundo falla, ¿no? Aunque se aferran a la Torá y quieren agradar a Dios, de cierto que lo hacen con una meticulosidad en practicar los mandamientos que dice la Torá, pero saben que fallan. Y van de luto porque, aunque su pecado es perdonado por el Eterno, no hay sacrificio para ellos, porque no han aceptado a Yeshua. Y van de luto. Y están esperando, diciéndose, reconstruyes el templo. Y tienen todos los preparativos del templo, los tienen preparados ya. Para cuando venga el Masías, todo. Ya han donado todo el oro, todas las piedras preciosas, todo. El pueblo de Israel ya tiene todo para el tercer templo de Jerusalén. Preparado. Hasta los sacerdotes, según que ellos se creen del sistema levítico, lo tienen ya todo estudiado, todo enseñado, todo. Para cuando venga el Masías, es tanto lo que les falta a ellos, que están deseando y aportan todo lo que pueden. Bueno, entonces, pero el Eterno, del 30 hasta el 70, que hubo la destrucción del templo, estuvo dándole tiempo para que reconocieran que el Cordero de Dios, que tenía que ser sacrificado por el sumo sacerdote, ya había venido al mundo. Habían dado orden de matarlo, que era su hijo Yeshua, y estuvo dándole un tiempo. Pasado ese tiempo, el Señor, en vez de destruirlos al pueblo de Israel, o en vez de pasarle como le pasó a Moisés, déjame que destruya a este pueblo, que lo quite. Y dice Moisés, no, pues así el Eterno prefiere destruir su casa, prefiere destruir el sacerdocio levítico que ya no funciona, y a los hijos de Israel los deja. Y con la conquista de Jerusalén, con el templo, que lo quemaron los romanos, se van al exilio, a la diáspora. Se acabó el templo, se acabaron los sacrificios, se acabó el sacerdocio, porque entró un nuevo sacerdocio, que no es visible a nivel como el de Levítico, pero está en el tabernáculo celestial. Y hace la función que el sumo sacerdote la hacía en el Mizcal, en el templo, delante del Padre, porque si el sumo sacerdote Aarón se ponía delante del Padre por la fe en su santuario y pedía por su pueblo con las 12 tribus de Israel aquí, pues Yeshua el Masías, cuando resucitó, el Eterno lo puso a su derecha como sumo sacerdote y está, dice Pablo, intercediendo por nosotros. ¿Ves? La misma función. Es por eso que cuando lava Yeshua, antes de que la apresaran, antes de ir a la muerte, cuando Yeshua lava a sus discípulos, a sus talmidim, ¿qué hace? Como en la fuente de bronce, como en la fuente, en la fuente de agua. No tenían que ministrar los sacerdotes
y tenían que pasar por la fuente para lavarse, pues Yeshua le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he enseñado. Mirad, los sacerdotes, la tribu de Leví, enseñaban a sus hijos desde chiquiticos. Desde chiquititos le enseñaban las leyes del sacerdocio. ¿Qué son las leyes del sacerdocio? Todo lo que concernía al templo. Con los rituales, con los sacrificios, con las fiestas, con Sukkot, con Shavuot, con la oración de intercesión, con Yom Kippur, el día del perdón. Todo se lo enseñaban a los hijos, porque eran los que seguían el sacerdocio. Pues eso hizo Yeshua con sus talmidí, cuando le dijo ya en la última cena, ya vosotros estáis todos limpios, porque por la palabra. Ya os he enseñado la palabra. Vosotros no pertenecéis a la tribu de Leví, pero yo os la he enseñado la palabra, como se la enseña un sumo sacerdote a sus hijos. Igual que y estaban ya limpios, purificados por la palabra. Le faltaba lavar los pies, como ellos se tenían que ir para ministrar en el tabernáculo, pues Yeshua se pone en la acción, en el trabajo de lavar los pies, para que luego el Espíritu los ungiera en la fiesta de Shavuot, y ya está ahí el reino de sacerdotes, Dos cosas le da Yeshua. En el Mishkan, en el tabernáculo o en el templo, eran solo sacerdotes la tribu de Leví. No eran reyes, porque el reinado pertenecía a Judá. Entonces, un rey no podía ministrar en el lugar santísimo ni en el tabernáculo. ¿Os acordáis cuando Samuel tarda un tiempo en venir y Saúl sacrifica? ¿Te acuerdas de eso, verdad, Úrsula? ¿Qué le dice el Eterno por medio del profeta Samuel? Cuando Samuel viene y ve que ha sacrificado Saúl, ¿has sacrificado tú? Pues mira, el Eterno me ha dicho que serás cortado el reino. ¿Por qué? Porque has hecho una función que le pertenece al sacerdocio. Tú haz la función de rey. Espérame a mí lo que tarde, que yo sí soy sacerdote, diría Samuel, Claro. y yo puedo ministrar y puedo hacer los sacrificios. Pero tú no, porque no eres de la tribu de Leví. Ahí vemos el orden del Eterno, que nosotros en el mundo evangélico nos hemos pasado Totalmente, los desórdenes. Y luego decimos que Dios nos bendice y que Dios nos oye. Pero ¿cómo va a ser? Sí, entendiendo la Torah no puede el Eterno hacer lo que nosotros le pedimos y decir que es bendición del Eterno cuando el Eterno no puede pasar por alto su Torah. Entonces Yeshua, la tribu de Leví pertenece físicamente, ¿no? Sí. El Eterno le da un reino, el reino, y le da el sacerdocio eterno, según la orden de Malquisedec, del primero. Sí. Y ahora dice a sus talmidín, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dos funciones. Porque vengo de la tribu de Judá y porque el Eterno me ha dado el sacerdocio. El Padre, porque le agradó, y yo le agradé a él, me dio el sacerdocio de Malquisedec. Vosotros, lo que es de mi Padre, y Dios me da a mí, yo os lo doy a vosotros. Por lo tanto, seréis, luego dice Pedro, seréis sacerdotes y reyes para el Eterno, el Padre. El cambio, porque si nosotros nos quedamos nada más que con el tabernáculo, está muy bonito, pero eso fue temporal, eso fue por un tiempo, donde el Eterno obraba a través del Mishkan y a través del sacerdocio, eso no lo podemos quitar. Ellos estaban cubiertos haciendo lo que el Eterno les mandaba, has pecado, pecaban, traían su corderico, lo llevaban al tabernáculo. Venía el sumo sacerdote, ponía la mano al israelita que había pecado, ponía la mano en el corderito que había pecado
Y el pecado del israelita se le pasaba al corderito y venía el sacerdote y lo sacrificaba y ya obtenía perdón. Pero había en el Mishkan, había en el tabernáculo, porque mejor que fijarse mucho en el templo, es mejor fijarse en el tabernáculo, es más puro, es el primero, es donde Dios manda todas las leyes. La esencia. Y siempre el texto padre es el más importante, ahí es donde debemos venir a estudiar para entender. Había pecados que el israelita no podía venir con el cordero, ni con las palomas, ni con una ofrenda de harina si no tenía animales, que le valía igual, porque estaba el pecado de adulterio, y estaba el pecado de asesinato, y estaba el pecado de idolatría, que esos pecados, adulterio entran muchos, ¿no? No te acostarás con la mujer de tu padre, ni con tu hermana, ni una mujer casada si comete adulterio. Todos esos pecados no hay perdón en el tabernáculo o en el sistema levítico, sacerdotal. El sistema levítico es el sistema sacerdotal. Entonces, esos pecados están siempre delante del Padre, sin poder el israelita ir a decirle, a pedir perdón al Eterno, y el Eterno perdone porque no hay pecado. No puede llevar un cordero al tabernáculo. ¿Qué le dijo David cuando pecó al Eterno? El Salmo parece que es 51. Cuando se arrepiente de su pecado tan grande que cometió con Betsabé. Y cuando comete homicidio, asesinato. Porque el homicidio es matar no con premeditación, sino matar por defensa propia en una guerra que tienes que pelear. Eso es homicidio. Pero asesinato es con alevosía. Y eso hizo David cuando mandó matar al marido de Betsabé para que quedara cubierto su pecado porque estaba embarazada, y de hacer una estrategia que hizo con su marido y no funcionó, pues al final David le dice a su capitán, ponlo delante en la primera línea y cuando venga el enemigo que muera. Y así se queda mi falta cubierta. Pero cuando viene el profeta Natán y le dice lo que le dice, tú has ido. Tenías muchas corderas y tenías un harén para ti y a las mujeres que quisieras. Sí. ¿Cómo has ido a coger una corderica que tiene uno? Prohibida para ti. Bueno, sí. Entonces David dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Ahí te das cuenta que ya David está diciendo, no hay perdón por mi pecado. Yo no puedo ir a Silo, donde estaba él, o en Ramá, donde estaba, antes de estar en el templo, estaba allá el tabernáculo, el arca. No puedo sacrificar yo con un montón de dinero que tengo y de animales que puedo comprar. No puedo llevar sacrificio para que mi pecado sea perdonado. Entonces, con la muerte de Yeshua, ese pecado imperdonable en el sistema levítico es perdonado. Se perdonan los pecados de muerte. Esos son pecados de muerte. Caré. Tiene que haber arrepentimiento. Tienes que llorar tu pecado. Pero si reconoces tu pecado y lo confiesas delante del Padre, dice que abogado tenemos, porque él mismo dijo, perdónalos, que me están matando a mí y no saben lo que hacen. Es verdad. Intercediendo al Padre. Es cierto. Por ellos. Entonces tenemos un sumo sacerdote mejor, que está en el cielo intercediendo por todos, por todos nosotros. A ver.
Vamos a leer por donde leemos. Ponte a leer, yo que sé por dónde. Vamos a leer el capítulo 10. Hebreos 10, ¿no? Vamos a leer. El 7, perdón. 7. Para ya aclararlo todo como nos lo dice Pablo. Porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era el rey de Salem. Y salió al encuentro. Salem es Jerusalén. Salem. No lo sabía eso. Salem es rey de Salem. Antiguamente era. Salem es paz. Salón. Salem viene de Salón. Anda, no lo sabía tampoco. ¿No? Salem, Yo sabía eso. Salem viene de Salón. No lo sabíamos. Malki, mira, Malki, Sede. Malki, mi rey. Sede, justo. Y era sacerdote, por lo tanto tenía 2 ministerios. Igual que Yeshua. Sí. El Masías, mejor dicho, el Masías. ¿Ves? Sí. Lo repito, porque este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem, y salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la guerra contra los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le apartó los diezmos de cuanto tenía consigo. Su nombre se traduce Rey de Justicia, y por otro lado, Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Rey de paz. Lo que has dicho. Malki, mi rey, de justicia. Sí. Y de Salem, porque era de Salem, Malquisede, rey de paz también. Sí. Las 3 cosas. Sin registro de padre y madre en la genealogía. Qué bueno está esa explicación, mejor que esta. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Ahí te dice sin registro. Por tanto, quiere decir que no viene a la tribu de Leví. Ya te lo dice. Sí, exactamente. Ni el principio de sus días ni el fin de su vida, sino que, a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio permanece eternamente. ¿Ves? Qué bonito. Qué completo y de bonito. Una vez que se explica todo, cuando ya lo lees, lo entiendes perfectamente. Sí. Por tanto, consideren cuál grande es Espérate, este. ¿quieres leerlo tú? No lleva la café. Por tanto, consideren cuál grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias. Porque lo de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio, tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Vale, claro. Igual que los levitas le dio la autoridad del Eterno para que, como ellos ministraban al pueblo delante del Eterno, el Eterno dijo, tráeme los diezmos y yo se los doy a los levitas, que son mis siervos. Pues Abraham le dio sus diezmos al que lo ministraba a él. ¿Por qué? Porque dice, aun cuando... dice, y ciertamente de los hijos de Leví que poseen el sacerdocio, según la Torá, se establece que tienen el mandamiento de exigir al pueblo los diezmos, aun cuando sus hermanos también hayan descendido los lomos de Abraham. Ellos descienden de Abraham, los israelitas también, pero al elevaros el Señor, exige los diezmos de todos para él. Pero, vale, el yo es del Código Real, ¿vale? Pero que no descendía de ellos, recibió los diezmos de Abraham. Anteriormente estamos hablando de Melquisedec. Y bendijo al que tenía la promesa. Más bonito. Y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el mayor es el que bendice al menor. Aunque no lo veamos. El mundo evangélico aquí ha estado muchos años estudiando esto y no lo entendía nunca. ¿Tú lo has dicho antes? Muchos años. Y no entendían quién es este Melquisedec. Y aquí ciertamente hombres mortales reciben los diezmos. Más allá uno de quien se testifica que vive. Y por decirlo así, cuando Abraham entregó los diezmos, en él estaba diezmando también Leví, quien recibe los diezmos. O sea que en el plan de Dios ya estaba todo, desde Abraham dando los diezmos al sumo sacerdote, por ahí ya empezó el Eterno sin cambiar este sistema levítico, la forma de diezmar, porque todo está dentro de la descendencia de Abraham. Y ya Abraham testificó el primero.
porque aún estaba en los lomos de su padre, Leví, aún estaba en los lomos de su padre, que como nació de Abraham, no había nacido, pero el Eterno ya lo estaba viendo, el sacerdocio. Por lo tanto, ya Leví estaba en los lomos de Abraham. Cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, la perfección fuere, si en verdad la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él ha recibido el pueblo la Torá de Sinaí, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sumo sacerdote? Según el orden antes del Levítico de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón. Por lo tanto, ese sacerdocio fue temporal. Pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio, destrucción, referente a la ley del sacerdocio. No que el mundo evangélico dice, como cambió el sacerdocio y ya vino, la ley se anuló. No, te está hablando de la ley del sacerdocio, de la ley del templo o de la ley del tabernáculo, las leyes que van en los sacrificios, en las ofrendas, las leyes sacerdotales de Leví, no la Torá anulada como ha ido a parar. Vamos a ver dónde está. ¿En él? El 13. Porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Melquisedec no es de ninguna tribu. No había nacido. No había tribus todavía. Israel no estaba. El nieto de Abraham no estaba. Porque fuera de toda controversia, nuestro Adón nació de Judá. Nuestro Adón, ¿quién es? Yeshua. Porque fuera de toda controversia, nuestro Adón Yeshua nació de Judá, tribu sobre la cual nada ordenó Mosé acerca de los sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro Cohen, que no ha llegado a serlo según la ley de los sacerdotes o la ley del tabernáculo, de un mandamiento dado a mortales, sino de una ley del cielo ligada al poder de una vida indestructible. Hay que poner imperecedera. Es lo mismo. Quiere decir, una vez que el Masías resucita, entonces se le aplica el sacerdocio en Melquisedec, porque ese sacerdocio va a ser eterno. Porque si Yeshua no se lo puede aplicar en su vida terrenal, porque si Yeshua muere, el sacerdocio termina. Entonces, una vez resucitado, se anula el sacerdocio levítico y se le da el sacerdocio a Yeshua, glorificado en el Masías, para que tenga sacerdocio eterno, conforme al principio. Qué bonito. El principio del sacerdocio de Melquisedec con Abraham. Precioso, sí. Precioso. Sí. Es verdad. Pues se da testimonio diciendo, tú eres Cohen, sacerdote para siempre, por la palabra dicha en Melquisedec que ya hemos leído en los Salmos 110:4. Porque ciertamente hay aquí una alusión acerca de una renovación que vendrá de un mandamiento previo a causa de la debilidad e ineficacia del sacerdocio. Al final, el sacerdocio terrenal no es perpetuo, se queda debilitado, fallan los sacerdotes, falla el sistema levítico del sacerdocio, por lo tanto el Señor, al igual que el Eterno, hace un plan con Adán, falla Adán y Java, vuelve otra vez a empezar el Eterno. Sí. Con Noé, cuando el diluvio destruye el Eterno porque vio tanto pecado, tanta maldad que no pudo soportar tanto pecado, y el Eterno hace como una limpieza de toda su creación entera, porque renovó hasta la tierra. Entonces, que reseteó, claro, bien dicho.
Entonces vuelve otra vez a hacer el plan con la humanidad, con Noé. Empieza otra vez de nuevo el Padre. Fallamos otra vez todos. Vamos a meternos todos, porque después también fallamos todos. Eso es decir, fallaron aquellos. Pero somos humanos y todos fallamos menos, Señor. Fallaron, porque yo estaba, según lo que está diciendo Rasaúl, yo estaba en los lomos de Adán. Y yo estaba en los lomos de Noé. Por lo tanto, yo fallé. Pues soy descendiente de eso. Fallamos de nuevo otra vez. Entonces viene otra vez el Señor y busca un hombre. Ahora voy a empezar otra vez a hacer un pueblo. Voy a coger a Abraham y voy a conducirlo, voy a guiarlo yo y voy a llevarlo yo solito a él y lo voy a ir enseñando, igual que enseñé a Adán. Más o menos de forma diferente, pero ¿para qué? Para que a través de él, con su esposa, hacer un matrimonio que a mí me siga, que a mí me obedezca. Luego, sea con su hijo, formen una familia entre todas las familias de la tierra y sea una familia que me agrade a mí. Porque dice que Abraham, yo sé, voy a encubrir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, porque yo sé que enseñará a sus hijos los mandamientos, los preceptos. O sea, toda la Torah que él sabía orar, que se lo enseñó, todo eso se iba a enseñar a su descendencia, a sus hijos, a Isaac. Luego a Jacob, su nieto, Isaac también enseñó. Luego a los 12 hijos de Jacob. Y así, con uno vuelve otra vez el Señor a empezar su plan, para que al final hacer un pueblo. Y ese pueblo, llevarlo a Sinaí, sacarlo en mi rey, darle la Torah de Sinaí, para que ese pueblo, escogido por Dios, no por ellos, y darle la Torah, pudieran dársela al mundo, que no conocía nada de la Torah, o a todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, el plan de sacerdocio es más o menos lo mismo. Empieza el plan de Dios por una familia, por una persona, por un matrimonio, sigue por una familia. Y al final se hace una nación que tiene que llegar a todos los confines de la tierra, por eso los esparce, con la dispersión de la conquista de Roma en Jerusalén y en Israel. El pueblo que quedaba allá abajo en Judea se dispersa por el mundo y vienen a ser, ¿qué? Los talmidim, los discípulos de Yeshua, ¿dónde los manda? Los persiguen en Jerusalén. ¿Para qué? Para que se vayan. ¿Para qué? Porque tienen que dar la instrucción de Yeshua al mundo. Los sacerdotes que hay en el templo, fuera del templo, todo el mundo. Entonces, los judíos o los descendientes de los sacerdotes tienen que enseñar la Torah a los judíos, porque a nosotros no nos aceptan. Entonces reciben la enseñanza de ellos, pues saben la Torah. Y los descendientes del ministerio de Yeshua, sus discípulos, tienen que enseñar la Torah, ser dispersados, para dar la Torah de Yeshua, el Mesías, por la muerte y la resurrección, al mundo. Con la Torah, claro, por supuesto, porque el Nuevo Testamento no había, cuando Yeshua estaba. Nosotros ahora es muy fácil, pues no había. Entonces, ¿qué le enseñaba? La muerte, los sufrimientos, con todo el sistema que había, como lo explica aquí Pablo también, o Apolos, no sabe quién fue. Por lo tanto, el plan del Eterno al final va a parar al principio. Vuelve. Es igual que todas las cosas vuelven a Gan Edén, así la ley sacerdotal, los sacrificios, todo el sistema levítico del tabernáculo pasa un tiempo. Es como, por ejemplo, todo el sistema levítico es como una alfombra que hay en una casa. Entonces la mujer barre y hace así. Y el pecado está cubierto. Y para la israelita está quitado. ¿Por qué? Porque así lo dice el sistema levítico.
Él se siente perdonado, se va a su casa porque ha obedecido un mandamiento y para él está perdonado. Pero delante del Eterno está cubierto. Ahí, delante del Eterno, él ve que hay debajo, yo no veo nada. Y nuestro rabino nos enseñó, dice, es como una mamá que, por ejemplo, para empezar el Shabbat, viste a su hija con un vestido bonito, muy bonito, y viene la niña y se mancha, comiendo, jugando, lo que sea. Y viene la mamá y se lo limpia así un poco. Ya está, se ha quedado bien. Pero se queda un poco de mancha ahí. Y eso no la puede quitar nadie. Esa la tenía que quitar el Padre a través de su Masía en la persona de Yeshua por su muerte. El pecado es perdonado y borrado delante de los ojos del Eterno. ¿Por qué? Porque satisfizo, no sé la palabra, la justicia divina. Satisfajo. Que el pecado tenía que ser pagado. En el sistema levítico por el animalito, pero en el nuevo sacerdocio por la muerte de Yeshua. Y ese sufrimiento y esa muerte agradaron al Padre y borró el pecado. Ahora una cosa es borrar el pecado, pedir perdón, aplicar el sufrimiento de la muerte de Yeshua. Eso es salvación por gracia. Por gracia. Igual que los hijos de Israel en Egipto, cuando eran esclavos, fueron salvos ¿por qué? Por gracia. Por gracia. ¿Eso quiere decir? ¿Que en el primer pacto no hay gracia? Eso no es correcto. En el primer pacto hay gracia. Porque los hijos de Israel salieron de Egipto por gracia. En el camino se tuvieron que santificar. ¿Con qué? Con la Torá que vino de Sinaí. Y ahora con las leyes que estamos estudiando del tabernáculo. Son leyes de santidad. Son leyes de pureza y de impureza. Y ese es el proceso de la santificación que no tiene nada que ver con la redención. La redención es de ahora para allá. Confieso que el Padre mandó a su Hijo a morir por mí y tengo que creer que yo vivo. Para Dios vivo. Pero mientras el Eterno me tenga en esta tierra, para alcanzar la santidad que tiene el Eterno, dice, vosotros me seréis santos. ¿Por qué? Porque santo soy yo. Y luego dice, y sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, en el proceso de vivir, de aquí a cuando el Eterno nos llame, tenemos que buscar a través de la obediencia a los mandamientos la santidad para poder un día conectarnos con el santo. Porque os acordáis cuando el Eterno, cuando Yeshua dice, fueron invitados a las bodas y había uno que vestía un traje diferente. No estaba santificado, no estaba preparado para llegar al encuentro con la santidad. Y enseguida dice, este no viene vestido con las vestiduras de santidad que se requieren acá donde yo estoy, con el Padre y con el Masías. Por lo tanto, fuera, no se ha vestido. Por lo tanto, la salvación sí con Yeshua, pero hay que buscar la santidad como el Cohen Gadol, vestirnos de santidad como se vistió por la obediencia, Yeshua agradó al Padre, se vistió de santidad. Y creo que ya hemos terminado por hoy. Amén. Bueno, pues le damos gracias al Eterno porque hemos terminado la reunión de mujeres de hoy miércoles de la Parashá que pertenece a este Shabbat. Shalom, shalom, hermanas.